Evangelio de hoy viernes 2 de junio de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó la mesa de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús respondió: «Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, queridos hermanos de Católico al Día. Hoy vamos a revisar 3 puntos importantes en la reflexión que nos trae el Santo Evangelio. Busquemos un momento de silencio, de intimidad, para meditar lo que nos quiere decir Jesús a través de la higuera, a través de los vendedores del templo y a través de la oración que hoy nos presenta en su Santo Evangelio. Vamos a empezar con el primer punto: hambre del Señor. El Señor, en las primeras líneas del Santo Evangelio, nos muestra una necesidad. El Evangelio nos dice que tiene hambre, y por eso se va y se acerca a una higuera que había visto. Pero como no encontró frutos, el Señor va a increparla. Mejor dicho, le dirá a la higuera: ¿por qué no tienes frutos? Este primer punto nos invita a partir de una necesidad del Señor. El Señor tiene hambre, mejor dicho, quiere cubrir una necesidad, pero esta necesidad, acercándose a la higuera, no la puede saciar, no la puede conseguir, más al contrario, pues se acerca a ella y no encuentra nada. En este aspecto podemos reflexionar el hambre constante del Señor por el bien y lo bueno. En la lectura de hoy entendemos cuánta necesidad tiene el Señor, cuánto hambre hay del Señor porque el corazón del hombre pueda convertirse a Él, porque nosotros, en el lugar que estemos dentro de la sociedad, podemos llevar su palabra, podemos llevar su obra, ayudando a los más necesitados, dando esperanza, mostrando la verdad. Hoy el Evangelio en este primer aspecto nos muestra la necesidad de Jesús, ese hambre que tiene,
y entendemos evidentemente que este hambre va a ser por algo eterno, bueno, por el bien. Y en la higuera podemos nosotros vernos cada uno. Esta higuera que el Señor ha plantado, esta higuera que el Señor ha creado, confiando que luego esta higuera va a poder dar frutos. Mejor dicho, entonces, el Señor confía en nuestras capacidades, en nuestros talentos que hemos recibido cada uno de nosotros, porque recordemos que somos únicos. Pero ¿qué es lo que sucede con un árbol, con una higuera, con una planta que no da fruto? Pues la respuesta es lógica, está por gusto. Y en esta parte el Evangelio nos muestra que todos nosotros estamos llamados a dar fruto, a encontrar esa misión para la cual hemos sido llamados. Y en consecuencia, encontrando nuestro camino, debemos empezar a hacer acción, a dar frutos, a cubrir esa necesidad del Señor que tiene todos los días por seguir encontrando el corazón del hombre, a saciar el hambre del Señor. Preguntémonos cuál es el máximo deseo que tiene el Señor. ¿Y no es acaso que el hombre se convierta, se arrepienta y vuelva la mirada hacia el Padre? Entonces, querido hermano, nosotros somos como la higuera que está seca, sin dar fruto, puesta en el camino, dejando que el viento haga lo que quiera con ella, sin un propósito y sin un fin. Esta higuera que frente a la llamada del Señor no tiene nada, no puede darle ningún fruto. Mejor dicho, esta higuera pierde su sentido de ser, su razón de ser, porque puede, como a todos en algún momento nos ha pasado, no nos conocemos, no descubrimos lo que hay dentro de nosotros y por lo tanto, al no descubrirlo, al pasar un tiempo, va a pasar lo mismo como nos muestra el Evangelio. Nos vamos a secar y en algún momento vamos a morir. Pero también recordemos que todos los días podemos volver a empezar y el Evangelio de hoy nos dirá: tengan fe, lo que necesiten, pídanlo y yo les voy a dar. Pero acá hay algo importante, debemos creer, debemos acercarnos a Jesús, debemos estar en constante relación. Entonces, si hoy nos identificamos un poco con esta higuera, acerquémonos en la oración y pidámosle al Señor para poder encontrar nuestro camino, para darle esos frutos que Él necesita y así saciar su hambre y su necesidad, y también para encontrarnos, para conocernos, para descubrir nuestra vocación. Hoy el Señor nos muestra con esta higuera la oportunidad que aún tenemos de acercarnos a Él y pedir su gracia, pedir a cada instante su voz, pues todos estamos llamados a cumplir la voluntad del Padre. Vamos ahora con el segundo punto, la corrupción del templo. Cuando uno escucha la palabra templo, automáticamente lo relaciona a la casa de Dios. Y en la casa de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos usualmente? Nos encontramos con Él, vamos a orar, vamos a buscarlo. En este lugar sagrado buscamos hablar, pedir, orar, suplicar. Ciertamente es un lugar físico donde tenemos este encuentro con el Señor, pero esto va mucho más allá de unas paredes. Esto es un lugar sagrado donde habita el Señor y por lo tanto, si es un lugar sagrado, un lugar donde está la presencia del Señor, cabe preguntarnos, ¿el hombre puede comportarse como quiere? ¿El hombre puede hacer lo que quiera? Y junto con el Evangelio entendemos cómo el hombre ha intentado asemejar eso sagrado que es de Dios, ese lugar que debe ser santo, mundanizándolo, llevándolo tan terrenalmente. Y es por eso que en el Evangelio encontramos la palabra mercado. Han convertido en un mercado la casa de mi Padre. ¿Y qué hay en un mercado usualmente? No hay bulla, no hay alboroto, pero sobre todo hay comercio, hay dinero, hay una forma de vida como trabaja el mundo día a día. Entonces, querido hermano, veamos esos tres aspectos que nos quiere mostrar hoy el Santo Evangelio. El primero, ese templo, que en este caso vendría a ser el corazón del hombre. Muchos hemos escuchado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En este aspecto, veamos cómo el hombre ha dejado que este templo donde debe habitar el Espíritu Santo sea gobernado por placeres, por pecados. En vez de llenarlo de Dios, lo ha ido llenando del mundo. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿ese templo que soy yo, cómo está?
mundanizado, así como el mercado, como nos presenta el Evangelio de hoy, con negocios, con dinero, con bulla, o realmente está bien protegido, bien resguardado, dándole el lugar correspondiente a Dios? Otro aspecto que vamos a ver en este punto de la corrupción del templo está relacionado en qué es lo que sucede dentro de la casa de Dios usualmente, qué es lo que hay dentro de un templo, y no es acaso lo sagrado. Y aquí es donde debemos comprender y revalorar los sacramentos que se dan dentro de este templo, porque son sagrados, como el bautismo, como la confesión, como la Eucaristía. Y aquí es donde entendemos cómo el hombre muchas veces esquiva estos sacramentos, los negocia, los manipula, no los cumple, no los sigue. ¿A cuántos no nos ha pasado que accedemos a muchos de ellos solamente por una firma, solamente por una burocracia, pero no profundizamos lo que realmente estos significan para nuestra vida espiritual? Y esto sucede porque nuestro corazón está corrompido. Y otro aspecto más dentro de este primer punto, vamos a ver al templo como iglesia, como una comunidad donde junto a todos nuestros hermanos en todo el mundo estamos unidos. Y esto nos permite ver que así como hay buenas personas dentro de este templo, también hay malas personas. Pero de eso no depende la santidad y lo sagrado y lo valioso que tiene el templo, porque somos humanos. Este aspecto nos va a invitar a vernos como comunidad, a vernos unidos a la iglesia del Señor, pues esta iglesia que cada día en el mundo está trabajando, llevando el Evangelio, también está siendo perseguida, también está siendo acechada por el enemigo, y por lo tanto necesita de nuestra oración, necesita de nuestra intercesión para que no se siga corrompiendo. Necesita de nuestra denuncia también, para que mejore, para que se perfeccione. Entonces, hermano, es bueno preguntarnos, ¿cómo va nuestro templo interior? ¿Cómo estamos respetando, cuidando lo sagrado que Dios nos ha regalado a través de sus sacramentos, en su casa, en ese lugar sagrado? ¿Estamos convirtiendo ese templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo en un mercado, así terrenal, lucrativo, económico? Reflexionemos ello. Vamos ahora con el tercer punto, el perdón en la oración. En el párrafo casi final que hemos escuchado, el Señor nos dirá lo siguiente: cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. El Señor hoy nos muestra cuánto poder tiene la oración dentro de nuestra vida, pero también nos va a hablar de un área que tiene que tener esta oración, que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. A veces creemos que orar solamente se limita a pedirle cosas al Señor o agradecerle o adorarle, donde podemos nosotros llegar a creer que hay una relación solo vertical entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, de arriba abajo y de abajo arriba. Y hoy el Señor nos muestra que cuando nosotros vayamos a orar, cuando busquemos pedirle a Dios, también dejemos un momento y un espacio para discernir, para reflexionar, para hacer un examen de conciencia en cómo nosotros nos hemos relacionado en el día a día con el prójimo, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo. El Señor hoy nos muestra que nuestra oración será más completa y plena cuando recapacitemos y revisemos nuestras acciones puntualmente, estas acciones que hacemos día a día. Y por lo tanto, querido hermano, estamos invitados a la oración diaria. Al llegar a casa y antes de dormir, dedicar unos minutos a la oración y poder revisar cuáles han sido mis actitudes, cómo me he comportado con el prójimo, cómo me he relacionado con mi hermano. El Señor nos muestra y nos dice: pidan y yo les daré. Pero ojo, no se olviden de perdonar y no se olviden también de pedir perdón. En consecuencia, lo que nos dirá el Señor, esa relación que tú quieres tener conmigo,
está directamente relacionada con la relación que tú tienes en el día a día con los demás. Mejor dicho, muchos de nosotros buscamos orar y pedirle al Señor, buscamos un momento de silencio para alabarlo, glorificarlo, para darle gracias, adorarlo. Pero quizás estemos dejando de lado ese examen de conciencia, esa reflexión, esa introspección que debemos tener nosotros, donde vamos a ver cómo somos, qué cosas hemos fallado, porque lo que yo le hago al hermano también le hago a Dios, y por lo tanto, esto me invita al área del perdón, esta área donde debo pedir perdón, donde debo también perdonar, pues así como busco que Dios me perdone, yo también debo hacerlo. ¿Cuántas veces llegamos a casa cargados de muchas cosas que nos hacen los demás, justificada o injustificadamente? Pero estas cosas no las ponemos en la oración, y más al contrario dejamos que crezcan y en algún momento el rencor y la ira y la soberbia dominen nuestro corazón. Hoy el Señor también nos invita a revisar dentro de nuestra oración, dentro de ese pedir, dentro de nuestra fe, si yo estoy perdonando, si yo estoy vaciando mi corazón de estos malos sentimientos, si yo estoy dejando a que Dios actúe en mí, que su amor me abrace y ese amor me libere de heridas, me libere de malos pensamientos, para así abrirme al perdón. Porque hoy entendemos, querido hermano, que si no perdonamos a los demás, tampoco nosotros seremos perdonados. Pues hoy entendemos, queridos hermanos, que dentro de la oración yo puedo ir trabajando este perdón. Puedo ir diciéndole al Señor, ayúdame a perdonar. Hoy me fue mal, hoy me trataron mal. Hoy el Evangelio nos muestra que el perdón, el examen de conciencia, tanto de mis acciones como de los demás, si me han afectado o si hemos afectado también, debe estar dentro de la oración. Y el ejemplo más claro será aquella oración que nos dejó el mismo Señor, que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí entendemos esa consecuencia, esa relación, ese amor que tengo a Dios, que también se debe manifestar a los hermanos. Y por lo tanto entendemos y vemos que es un trabajo constante de esfuerzo y lucha, que solos no podremos, pues solos nos dejaremos arrastrar por nuestras emociones y nuestras pasiones, nuestros pensamientos humanos ilimitados. Pero con el Señor, con aquel que se subió a una cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente un amor así, solamente estando cerca del amor, nosotros podemos alimentarnos del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.